de 7 brazos, sino de 8 brazos, podemos decir. Esto es una fiesta muy especial, que son las fiestas de los candelabros o de las luces, en los cuales se festeja por un milagro que hubo en la época helenística, los macabeos. Si quieren hablar de los macabeos, ¿sí? Que cuando conquista Jerusalén entran en el templo y querían prender la menorá del templo, o sea, aquel candelabro de 7 brazos, no encuentran aceite, ¿sí? El aceite es un aceite sagrado que se trae de la Galilea, aceite de oliva, y encontraron un pequeño pote de aceite y que duraba para 2 o 3 días, y el milagro fue que duró 8 días. Por eso el candelabro tiene 8 brazos, que en realidad tiene 9, porque con uno se va prendiendo generalmente las 8 velas. Por eso es el candelabro que tiene 9 brazos, lo llamo yo en realidad. Se llama Hanukkah, y los vamos a ver en muchos lugares. Lo que sí hay una diferencia con el candelabro con la menorá y la Hanukkah. ¿Cuál es la diferencia con la menorá? El candelabro de 7 brazos era el que estaba en el templo. Y porque era el candelabro que iluminaba el santuario del templo, está hecho según lo escrito, ¿sí?, en el Pentateuco, que son las leyes sagradas del judaísmo, ¿sí?, los 5 primeros libros de Moisés, ¿sí? O sea, Dios le dicta a Moisés exactamente cómo hacer el candelabro de 7 brazos, la menorá. O sea, la menorá no puede cambiar de forma, ni de dibujos, ni de nada. Tiene que tener 7 brazos siempre de la misma forma. Exactamente, mientras que la Hanukkah, que fue por un milagro, puede tener cualquier otra forma. Puede ser plana, puede ser parecida a la menorá, no sé, se puede abrir, se puede desarmar, puede estar hecha de cualquier material, menos que, mientras que la menorá, ¿sí?, el candelabro de 7 brazos tiene, en realidad, si estaría el templo, si existiría el templo, tendría que ser, o sea, de 7 brazos, pero de oro puro, ¿sí? Hoy, el templo no existe, o sea, hoy no se hace de oro puro, y todo el que quiere tener una representación en casa, de hierro, de cobre, de lo que sea, de bronce, ¿sí? Pero en realidad tendría que estar hecho según las leyes, o sea, eso sí estaría el templo, sí existiría el templo. Esos son los principales símbolos, aparte del rabino, ¿sí? El rabino, o sea, que es el maestro. Rabino quiere decir maestro, profesor, que en realidad es el que enseña la religión judía, ¿sí? El que lleva, sí, es un maestro. Rabino quiere decir maestro en hebreo. No tiene ningún rango dentro de la religión, ¿sí? Quiere decir maestro, hay que estudiar para ser rabino, no cualquiera puede ser rabino. Y es el que va enseñando la religión, quienes las personas que los rodean generalmente, ¿sí? Y si hay algún problema, si alguien no está seguro, o algo muy especial tiene que saber, porque, no sé, o le ocurrió un hecho generalmente que no sabe, va y se le pregunta al rabino. El rabino es el maestro, ¿sí?, el que le enseña la religión, el que les dice lo que se hace de esta manera, se puede hacer de esta manera, está permitido, no está permitido. Y como dije, si surge algún problema muy, pero muy especial, se le pregunta al rabino qué es lo que tiene que hacer. Nada más, eso es un rabino, ¿sí? Otros símbolos del judaísmo y del Estado. La estrella de David, dije que es un símbolo que aparece en el siglo XVI, siglo XVII aproximadamente, nada más. Aunque ya era conocido ya desde tiempos muy antiguos, estamos hablando del siglo III después de Cristo, ¿sí?, pero que son símbolos místicos que vienen ya desde el lejano oriente, al igual que la cruz esvástica, ¿sí?, la cruz alemana, ¿sí?, son conocidos ya desde siglos atrás, estamos hablando más de 1000 años aproximadamente, 1500 años o más, estamos hablando del siglo III a.C., o sea, 1800 años, en los cuales provienen del lejano oriente y se han encontrado aquí en mosaicos y todos, pero son símbolos místicos. En aquel tiempo representaban otras cosas, ¿sí? Hoy en día tienen su significado, porque claro, el mundo ha hecho historia, cada uno ha tomado esos símbolos, ¿sí?, de distinta manera, así como los nazis la cruz esvástica y los judíos la estrella de David. Nosotros vamos a pasar por debajo del monte Tabor. Monte Tabor es el monte que ven ahora aquí a mano derecha, el más alto, ¿lo ven? Hacia la derecha y enfrente nuestro. Y podemos divisar el edificio que hay en la cima del monte Tabor. El monte Tabor es el monte de la transfiguración, señores. El lugar de la transfiguración de Jesús es el monte Tabor, que nosotros vamos a ir a visitar, creo que mañana, que lo tenemos en el itinerario, vamos a ir a visitarlo mañana, el monte Tabor. Hay un monasterio y una iglesia, ¿sí? Hay siempre hay mosaicos, hay dibujos, o sea, siempre
O sea, el lugar está representado por la iglesia y la iglesia está construida de una manera determinada que lo vamos a hablar en el lugar, como siempre. El simbolismo en el cristianismo lo encontramos durante todo nuestro trayecto, siempre se encuentra, no solo aquí, sino también en sus países. Simbolismo, ¿sí? O sea, los mosaicos, los dibujos, los iconos, todas esas cosas ya tienen su significado, y las construcciones mismas, ¿sí? Es el edificio que se ve arriba, esa es la iglesia, ¿sí? La iglesia de la Transfiguración, la iglesia católica franciscana, porque arriba también hay un monasterio que es ortodoxo ruso. El monasterio ahí en los ortodoxos rusos no se puede entrar, generalmente no permiten entrar, y entran solo los ortodoxos, generalmente son los que entran. Si seguimos hablando del Estado de Israel, hablamos que es el país, es uno de los países, digamos, que vive, o sea, que vive más que nada de la alta tecnología. O sea, recursos minerales no hay aquí, no existe en este país. Se encontró hace poco gas, muy poco, en el mar Mediterráneo, muy poco, pero en general no hay recursos minerales. Y recursos minerales no hay carbón, no hay petróleo, no hay piedras preciosas, no hay oro, no hay cobre, no hay nada. O sea, ese tipo de recursos minerales no existe nada. Lo que sí que Israel es el primer importador de diamantes del mundo y el primer exportador de diamantes del mundo. Los mejores talladores de diamantes se encuentran aquí en este país. Gran parte de los diamantes del mundo, aunque no sean comprados por Israel, son mandados a tallar aquí y luego se devuelven a los países, ¿sí? Y si hay tiempo vamos a pasar por una de esas talladoras, vamos a ver. Ahora podemos apreciar perfectamente la iglesia de la Transfiguración, ¿sí? Y el monte Tabor, y al pie del monte Tabor vemos un pueblo, Shibli, ¿sí? Es un pueblo, este pueblo es un pueblo, ¿cómo se dice? Beduino, más que nada, es un pueblo beduino. Vamos a hablar también de los beduinos más cuando estemos más hacia el sur, cerca de Jerusalén. Hablamos de los recursos naturales, minerales, o sea que este país vive de la alta tecnología más que nada. Y hablando de la alta tecnología, hay más de 3.500 empresas de alta tecnología, lo que se llama high-tech, más de 3.500 empresas. Hay el mismo número, quizás un poco más, ¿sí?, de empresas de alta tecnología, ¿sí?, que en Estados Unidos, que en el Valle de la Silicona. O sea, imagínense, ¿sí? El Valle de la Silicona, no sé si el que conoce, es un lugar muy grande, mucho más grande que este país, ¿sí? Y hay la misma cantidad de empresas de alta tecnología. O sea, fíjense las relaciones que hay. Israel tiene el segundo lugar en, digamos, en títulos universitarios en el mundo, segundo lugar, ¿sí?, de las personas que tienen títulos universitarios en el mundo, más que Japón, Suecia y Alemania, ¿sí? Un 40% de los universitarios, ¿sí?, trabajan, ¿sí?, en sus campos, al igual que en Estados Unidos, el mismo porcentaje que Estados Unidos, ¿sí?, entre 35 y 25 años aproximadamente, el mismo porcentaje que Estados Unidos, 40%, y es el primer lugar en el mundo que las personas que tienen títulos universitarios trabajan en sus campos. Es el país que tiene más ediciones de libros nuevos por persona por año, ¿sí?, más de 4.500, ¿sí?, libros de ediciones por año por persona. Es el país que tiene más, perdón, no el que tiene más, sino el segundo lugar en el mundo que tiene publicaciones científicas por habitante, ¿sí?, científicas por habitante. En desarrollo tecnológico podemos ver todo lo que está relacionado con agricultura, medicina y aparte de la alta tecnología. Seguimos hablando un poco de la alta tecnología. Seguro que ustedes conocen la mayoría de los programas de los ordenadores que nosotros usamos, de las computadoras, fueron desarrollados aquí. Microsoft, ¿sí?, Microsoft, pero no Microsoft de Estados Unidos, sino que Microsoft aquí, de Israel. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El procesador MMX, el Intel, ¿sí?, el Core, que es uno de los últimos, todos esos fueron desarrollados aquí en Israel, ¿sí?, Intel Israel o Microsoft. Los programas de Windows, ¿sí?, NT, ¿sí?, XP, todos esos fueron desarrollados aquí en Israel. Y el último, digamos, uno de los últimos, ¿sí?, de hace años,
que el más simple de todos y que todos los utilizan, uno de los más utilizados hoy, es la memoria USB. Ese pequeño aparatito que colocan en las computadoras para pasar programas de una computadora, sí. También uno de los últimos desarrollos, de los más pequeños, los más simples, Sí. inclusive, y es el país que tiene más patentes en el mundo. El que tiene más patentes en el mundo registradas, ahora, registradas. Okay. Si somos un poco más de tecnología, más que nada, digamos, en medicina, la cámara más pequeña del mundo que se utiliza para hacer revisiones médicas, o sea, en el intestino, ¿sí? Que es una cámara, es una píldora, una pequeña píldora que tiene una cámara de 2 milímetros, señores, ¿sí? Antes había que colocar una sonda con un, ¿cómo se llama? Con una cámara, que era un proceso no muy lindo, ¿sí? Y doloroso. Hoy en día se toma esa pequeña píldora y hoy en día, ya son los años, estamos hablando de años, se toma esa pequeña píldora y inspeccionan todo el intestino sin ningún dolor, sin ningún problema, ¿sí? Otros de esos inventos, de esos avances tecnológicos, todo aquel que siempre que tiene problemas, o sea, de obturación de alguna arteria, alguna vena, ¿sí? Hay un sostenedor de arterias y venas, ¿sí? El globo, lo conocen, aquel que tiene una presión, que le colocan el globo. Cuando colocan el globo y sacan, dejan un sostenedor dentro de la arteria o de la vena que sostenga, o sea, que abre el paso de la vena y sostenga ese lugar, ¿sí? Para que... ¿Ah? Fue inventado aquí, por ejemplo, también el aparato que hace revisaciones del cáncer de las glándulas mamarias sin radiación, también fue inventado aquí, ¿sí? Y no vamos a tocar, pero hay muchos más inventos israelíes, o sea, tanto en medicina, y hablamos un poco de la agricultura, que la tenemos todo alrededor nuestro. En irrigación, más que nada por problemas de agua en este país, que los hay hasta hoy en día. Sí, ¿Sí? Agricultura hay, en invierno llueve de vez en cuando, o sea que la mayoría es, o sea, no se riega, gran parte no se riega, pero otras partes que sí, se acumulan agua, ¿sí? Vamos a ver en estanques de aguas que se toman de los torrentes cuando llueve en invierno, comienzan a correr, el agua se acumula en unas piscinas especiales, en unos estanques especiales, y luego se utiliza en verano, ¿sí? O sea, en un principio fueron los aspersores, y de los aspersores ya pasaron, ya hace muchísimos años atrás, pasaron a los goteros. Los goteros, me imagino que todos los conocen, Sí. esos caños, ¿sí? Que van cayendo gota a gota. Y el riego por goteo, exactamente. Y hoy hay otro desarrollo de aspersores, o sea, son fulminadores también, que, o sea, el agua va en forma, digamos, de como no como de lluvia, sino como una neblina, digamos, algo así, para, todavía la planta recibe el agua, la tierra recibe, o sea, la humedad que necesita, se filtra, y así no se pierde tanta agua, ¿sí? Es otro. Y no solo eso, sino gran parte del desarrollo, digamos, de la tecnología en la agricultura existe en España y existe casi en todo el mundo. Sí, podemos hablar aparte de los tomates cherry, los pequeños tomates, también fueron desarrollados aquí. No sé de qué colores los conocen ustedes, aparte de los rojos que siempre fueron, pero solo rojos. Bueno, aquí ya hay amarillos, anaranjados, violetas, ¿sí? Naranjas, de color naranja. Los inventos de invernadero. Son los invernaderos, claro. Y si hablamos, ya no sé, usted ya tocó el tema del invernadero, hoy, o sea, depende el tipo de digamos, de tela o de red que cubren las plantaciones, ¿sí? Sí, el tipo no sé, sino el color, se puede variar tanto el tamaño, se descubrió aquí hace unos años atrás, que puede variar el tamaño de la, o sea, de la verdura, ¿sí? Y no solo el tamaño, sino también el color, ¿sí? O sea, si quieren que haya, por ejemplo, verduras más grandes, ¿sí? Y de determinado color, se tiene que cubrir con una red de un color determinado, que ya se sabe y se está utilizando en Francia y en España últimamente ya. O sea, ya la tecnología ya se ha comenzado a vender. Pero la red debe de llevar algún tema. Solo el colorante, solo el color. Un color especial. Y no solo eso, sino solo el color, sino la abertura que hay entre la red, digamos, entre tejido y tejido. Sí, que eso le da la cavidad. Claro, esa cavidad quizás por el sol, o sea, permite, o sea, el pase de la luz del sol de determinada, digamos, determinada franja de determinados colores, y eso, por supuesto, o sea, se hace repercusión en las verduras. Yo había visto tomates cuadrados. Tomates cuadrados. Israel sacó hace 8 meses atrás aproximadamente tres tipos nuevos de tomate. Un tomate que es agridulce, un tomate que es verde por fuera y rojo por dentro, y un tomate que es para untar, que ya se usa en Europa. Sí.
O sea, todo eso más que nada, ¿sí? El mercado europeo es lo que constantemente está, digamos... Innovando, ¿Ah? No renovando, sino que realmente es lo que pide el mercado europeo y Israel trata de estar en vanguardia. de estar en vanguardia, exactamente. Berenjenas, sí, exporta todo. La gran parte de la producción de aquí va hacia Europa. Un 70% de las especies de Europa vienen de aquí, de Israel. 70% del mercado de las especies, ¿sí? Las Llegan de aquí. especies y las naranjas. Las naranjas, que Porque era me has visto el solo próximo naranjas. tema. Las naranjas que tienen ustedes los españoles, que son or, o sea, es el nombre en hebreo, or quiere decir luz, que es un tipo especial de naranjas que no tiene enfermedades y no tienen carozos, no tienen semillas. Es inmune a las enfermedades y no tienen semillas, no tienen carozos. Sí, que existe ya en España. Pues, España ya le hace la gran competición en cítricos a Israel, ya hace años, después que se vendió la tecnología y todo, sí. ¿Qué más? Estamos en los tomates. Berenjenas, hay aquí berenjenas de color blanco, a rayas, con rayas violetas, lilas. Sí, catalanas. Sí. Las conocen, ¿no? Hay pequeñas, hay más grandes, ¿sí? Zanahorias, ¿de qué color es la zanahoria? Naranja. ¿No conocen violetas? Sí, ¿No conocen rojas? Violetas, ¿Sí? Violetas, amarillas. O sea que ya violetas. conocen parte entonces de esos desarrollos que hay, que son parte de todo, o sea, todos esos son pedidos ya del mercado europeo, que Israel ya lo va desarrollando y invierte, o sea, lo exporta hacia el mercado europeo. Eso es en relación a, me imagino que tiene que ver sandías pequeñas, ¿sí? Yo digo privadas, o sea, para cada uno. Siempre las sandías de 10, 15 kilos, hoy ya están esas pequeñitas sandías. Y no solo eso, sino que lo vamos a ver también, quizás vayamos a ver en el desierto, quizás un poco la agricultura en el desierto, ¿sí? Que de todo el mundo vienen a aprender aquí sobre tratar, digamos, las tierras en los desiertos y aprender cómo hacer la agricultura en el desierto y en invernadero. Sí, eso es complicado, es complicado y la mayoría del mundo viene a aprender aquí. Todos sembrados, y ahora quiero hablar, las tierras pertenecen al Estado, solo un 10% pertenecen a personas privadas, a particulares, todas las tierras pertenecen al Estado y no han visto, pero pueden ver alrededor, si se fijan un poco más, pueden ver que todos los campos, todo planicie que pueda ser trabajada en agricultura, todo centímetro, es aprovechado. Si se dieron cuenta dónde se encuentran los poblados, las ciudades, dónde se encuentran, en las laderas de las montañas y sobre las montañas. Pueden ver a lo lejos, ¿sí? Parte de Nazaret la Alta, más que nada, ¿sí? ¿ven? Todo está sobre las montañas, la mayoría, o sobre las laderas, pero no sobre los valles, ¿por qué? O sobre los lugares planos, porque toda tierra que puede ser aprovechada, todo centímetro, no toda tierra, todo centímetro que es aprovechado para la agricultura, que se puede aprovechar, es aprovechado. Muy importante aquí la tierra, porque un 80% de este país son montañas, señores, 80%, y un 60% del estado son desiertos, 60% de las tierras son desiertos, o sea, la tierra se valora mucho aquí, mucho. Sí, es lo que expliqué, exactamente, son las montañas. Ahora vamos a pasar por una ciudad que se llama Afula, comenzamos a entrar, lo que se llama ahora Afula la Alta, esta zona, ¿sí? Que está dedicada sobre el Monte Moré. El Monte Moré se encuentra, o sea, nos encontramos ahora en el Monte Moré, ¿sí? Y sube más hacia arriba, pero parte de la ciudad de Afula, o sea, lo que es Afula la Baja, se encuentra sobre el valle, ¿sí? Sobre el valle. ¿Pero por qué sobre el valle? Porque esta zona del valle donde fue construida la ciudad eran pantanos y las tierras no eran buenas para construir, y cuando se seca, para la agricultura, ¿sí? Y cuando se seca el pantano, ¿sí? Lo que se hace es aprovechar esa tierra, si no se puede hacer nada, es construir una ciudad sobre esas tierras. ¿Sí? O sea, no se podían utilizar para agricultura y se construyó la ciudad. Pero a medida que la ciudad fue creciendo, que los habitantes fueron creciendo, ya no se utiliza la parte buena del valle, o sea, las tierras buenas que pueden ser utilizadas para la agricultura, que las vamos a ver, son aprovechadas. Y claro, entonces la ciudad se desplaza hacia el monte, hacia aquí, hacia el Monte Moré, que nos encontramos. Ven que vamos bajando, ¿sí? O sea, toda esta parte de la ciudad de Afula, lo que se llama Afula la Alta, es porque se encuentra en el Monte Moré, ¿sí? O sea, ya no se encuentra en el valle. O sea, ven que todo está, como se dice, fríamente calculado. Sí. Fríamente calculado.
ciudad de Afula fue fundada en 1925. Fue la segunda ciudad judía que se fundó aquí, ¿sí? La primera fue la ciudad de Tel Aviv en 1909. El año pasado cumplió 100 años. La primera fue Tel Aviv, la segunda fue Afula en 1925. Y el valle que nosotros vemos a mano izquierda, a mano derecha, perdonen, es el valle del Esdrelón, o el valle de Israel, ¿sí? Como es conocido, más que nada. También con ese nombre figura en el Antiguo Testamento. Y la ciudad que vemos a mano derecha es la ciudad de Nazaret, señores. La ciudad de Nazaret, que vamos a llegar ahí. Tampoco es tan pequeña, ¿no? No, no es pequeña. Si hablamos de la ciudad de Nazaret, Nazaret tiene 70.000 habitantes. Estamos hablando de Nazaret, no la judía. Dije, Nazaret hay dos ciudades. Está Nazaret, la ciudad, ¿sí? Y luego está Nazaret la alta, un poco más alta, donde viven los judíos. ¿Por qué? Porque en Nazaret, ¿sí?, viven más que nada árabes, ¿sí? Árabes es un pueblo, estamos hablando del pueblo árabe que viene de Arabia Saudita, ¿sí? De ahí vienen los árabes, de Arabia Saudita. Viven árabes que parte de esa población son árabes musulmanes y árabes cristianos. Por eso es árabe, digo, Nazaret la árabe, ¿sí? O sea que está dividida en dos, o sea, en dos religiones. Y luego está Nazaret la alta. ¿Tiene? Vida y comercio, sí, sí, la gente se arregla, o sea, en este país hay problemas religiosos, todo el mundo sabe, sí, evidente, pero el comercio, la moneda une a todos, señores, el dinero es para todos igual. O sea, uno puede ser musulmán y el otro puede ser judío o cristiano y no importa, tiene que pagar, lo paga, necesita comprar, sí, claro que lo voy a aceptar, no hay ningún problema. La moneda acepta en todos lados, el comercio arregla todo. El problema son los políticos, son los que hacen los problemas. Pero la gente sí, generalmente se arregla sin ningún problema y trabajan juntos. En todo, o sea, no solo en comercio, sino que tienen sus trabajos. Hay lugares de trabajo donde van a haber judíos, musulmanes trabajando juntos en el mismo lugar, y cristianos, y drusos, y... ¿Son? Ha venido. No, siempre están los problemas religiosos, digamos, o sea, entre las diferentes religiones existen, ¿sí? Pero por supuesto no siempre están por debajo del comercio, a veces surge, ¿sí? Y ese es el problema, y cuando surge no surgen despacio, sino que surgen repentinamente y se agarran a las trompadas y todo ese tipo de problemas, manifestaciones y cosas que cuando, o sea, la religión es algo muy sensible, digamos, y más en este país. Vamos a ver cuando estemos en Nazaret. Vamos a hablar. Sí, es aquello que ven ahí en las montañas, en Nazaret. Como dije, 70.000 habitantes tiene Nazaret. 2/3 de Nazaret son musulmanes, señores. 2/3 son musulmanes, 1/3 son cristianos. Sí. Nazaret existe ya hace más de 1500 años. ¿Saben cuántas veces es nombrada Nazaret en el Antiguo Testamento, señores? Antiguo Testamento estoy hablando. Poco. ¿Ah? Poco o ninguno. Poco o ninguno, exactamente, ninguna vez. Nazaret no es nombrada ninguna vez en el Antiguo Testamento, solo aparece nombrada por primera vez en los Evangelios, ¿sí? Existe ya hace aproximadamente 2000 y pico de años, 2200, 2300 años, ¿sí?, la existencia, y hasta el año 500, digamos hace 1500 años atrás, ¿sí?, hasta hace 1500 años atrás, Nazaret fue totalmente judía, solo judíos vivieron, la mayoría eran judíos, ¿sí?, y desde el siglo V en adelante los judíos se van de Nazaret, ¿sí?, se van de Nazaret y comienzan a vivir mucho más tarde, ya en época cruzada, y desde la época... sí, por las diferentes conquistas, o sea, época bizantina, y luego por los musulmanes dejan Nazaret y vuelven un poco más tarde en la época cruzada, a finales de la época cruzada comienzan a volver, no se asientan muchos, pero, o sea, muy pocos, estamos hablando de unas decenas, hasta a veces algunos cientos, ¿sí?, pero depende de la situación de seguridad y económica, van dejando, ¿sí? Y si hablamos de Nazaret de la época de Jesús, vamos a visitar parte de ese poblado, de lo que queda, ¿sí? En aquellos tiempos generalmente cómo se vivía, más que nada
se vivía en cuevas, señores. ¿Quién tenía casa? Solo los ricos tenían casa. O sea, parte de la casa era cueva, ¿sí? Y la otra parte estaba edificada. Solo el que tenía dinero podía edificar, ¿sí? Por eso la mayoría de las personas, los pueblos, sí, estaban construidos en cuevas. ¿Por qué? No solo porque, o sea, porque eran pobres, sino también para conservar la comida, ¿sí? Para calentar el ambiente, ¿sí? Y en verano, cuando hace mucha calor, o sea, es más, digamos, es más templado, es más fresco, ¿sí? Imagínense, o sea, en aquel tiempo no había aire acondicionado y no había cómo calentar las casas, solo con las hogueras, con los hornos, o sea que era mucho más fácil. Y es lo que vamos a ver parte de Nazaret la antigua, ¿sí? Que está construido cuevas, lo que se ha logrado, o sea, lo que se ha excavado, lo que se ha encontrado. Vamos a ver las cuevas, vamos a visitar partes de esas cuevas. Y o sea que si hablamos de la Sagrada Familia, o sea que la Sagrada Familia sabemos que era una familia pobre. Pero ¿cómo sabemos que era una familia pobre? No solo porque estaba en Nazaret. Nazaret era un pueblo alejado de todo camino, en las montañas, ¿sí? Hasta hoy en día, o sea, cada pueblo, ¿sí? Donde no pasa una vía central, no se desarrolla, queda un pequeño pueblo. Pero sin embargo, si las vías centrales de transporte, siendo tanto carreteras como trenes, ¿sí? O algún aeropuerto que haya cerca, ¿sí? Se van desarrollando, porque las personas van viniendo, ¿sí? Llegan a la ciudad, se instalan, el comercio va subiendo y eso ayuda al desarrollo de la ciudad. Lo mismo en las épocas antiguas, y los caminos que había en aquella época, si no pasan cerca de la ciudad o por la ciudad, la gente no tiene por qué desviarse. Si el camino principal, uno de los caminos principales, fue el camino que nosotros venimos por ahora en el valle, ¿sí? Uno de esos caminos, y el otro camino hacia el otro lado de las montañas de Nazaret, cerca de Saforía, pasa por la ciudad de Saforía, o sea que Nazaret queda en el medio de las montañas, y para acá hay que venir a Nazaret. Se tienen que buscar algo en la mitad del camino, en la mitad de las montañas, tienen que desviarse mucho, o sea que Nazaret siempre fue un pequeño pueblo que nunca se desarrolló, o sea, pueblo pobre.